Muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gloria, honra, adoración y alabanza a nuestro Padre Eterno, porque nos permite una vez más poder reunirnos para conversar acerca de lo que es su palabra. No es un monólogo, es un contacto directo que tenemos todos y cada uno cada domingo a las 11:30 de la mañana a través de Instagram. Y les recuerdo que cada uno de estos temas están colgados en nuestro canal de YouTube. En Telegram está el audio y tanto en Facebook como en Instagram se publican. Así que cada una de estas enseñanzas, de estas conversaciones que tenemos, están allí, están como un testimonio, como una palabra escrita, una palabra dicha. Damos gracias a Dios y gracias particularmente a todas y cada una de las personas que han seguido la iniciativa del ingeniero Alfredo Caguao con el fin de escribir y llevar escrito cada una de estas enseñanzas, que no tan solo van a estar en video, sino que también van a estar escritas. Así que gracias a todos y cada uno de los que han seguido esta iniciativa, una iniciativa por demás extraordinaria, excelente. ¿Ok? Así que agradecidos a todos y gracias también por conectarse, gracias por los que ya se iniciaron en la conexión y gracias también por aquellos que, aunque no se conecten en el en vivo, estarán visitando nuestras páginas, o mejor dicho, nuestras redes sociales para actualizarse con los temas que hemos estado dilucidando en estos últimos días. El tema que hemos estado hablando las últimas semanas lo hemos llamado permanecer de pie, permanecer de pie. Interesante tema que el Padre nos ha venido entregando unas que otras directrices con el fin de ayudarnos a entender más y mejor lo que Él quiere plantearnos en este tiempo. Por supuesto, el domingo próximo pasado hablamos de que nuestro trabajo es hablar, profetizar, predicar e enseñar, aunque las personas por su libre albedrío no nos quieran oír, no nos oigan, pero las cosas sí nos oirán, sí nos escucharán. Es un tema bien interesante que desglosamos el domingo pasado y pues se lo dejo allí para que ustedes puedan revisarlo. Así que bueno, bienvenidos todos, bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo. Vamos a iniciar, vamos a aprovechar el tiempo. El tema de hoy va a ser el punto de hoy, no el tema sigue siendo el mismo, permanecer en pie. Esta sería la tercera parte. Y por supuesto voy a traer a colación algunos puntos algunas cosas que son puntuales, quise decir, de los mensajes anteriores, para entrelazarnos con lo que vamos a decir hoy, que voy a enseñar solo 3 cositas para que no nos cansemos, no nos embotemos y sean fáciles de recordar en los próximos días. Fíjense, una de las cosas puntuales que hemos estado hablando con anterioridad son las siguientes. Hacer las cosas a la manera de Dios. Hacer las cosas a la manera de Dios. Nosotros explicamos los grandes beneficios que traen, que arrojan, que se derivan, que son consecuencias de hacer las cosas a la manera de Dios. Hablamos el domingo pasado de 12 beneficios, 12 consecuencias extraordinariamente buenas, que si usted las desglosa, usted se va a dar cuenta que están totalmente alineadas con lo que el Padre tiene para nosotros en este tiempo. Siempre digo esto, en este tiempo, porque no nos podemos retrotraer y fijarnos en la historia. La historia debe ser
un referencial para nosotros. Como bien lo dice el libro de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces ellos son nuestro ejemplo. ¿Okay? No necesariamente Dios tiene que hacer las cosas exactamente iguales a como la hicieron en aquella oportunidad, por muchísimas razones. Pero el mismo Dios, el mismo Espíritu, la misma unción, en distintas personas, en distintas épocas, Dios va a actuar. Y en eso es lo que debemos nosotros pensar, creer, confiar y esperar. Fíjate. Entonces, dentro de esas cosas puntuales que hablamos fue hacer las cosas a la manera de Dios, porque ella trae grandes beneficios y bendiciones para nuestras vidas, y eso ya lo vimos. Otra de las cosas es que sus buenas promesas, todas y cada una de ellas se cumplen, cada una en su tiempo. Otra cosa es que contestamos la pregunta, ¿qué significa permanecer de pie? Y entre otras cosas, con el desglose que hicimos, dijimos que permanecer de pie no es otra cosa que atreverse a levantarse después de cada caída. Punto. Luego hablamos de qué actitud debe asumir o debemos asumir ante las situaciones o las situaciones que nos hacen dudar de nosotros mismos y hasta de Dios. Y fui claro y muy específico que eso nos ocurre a todos. En algún momento de nuestras vidas hemos dudado de nosotros mismos, hemos dudado si estamos haciendo las cosas bien, correctas, incorrectas, ciertas, inciertas. Eso ha sucedido. Eso no, aquí, eso no debe a nosotros porque hacernos sentir mal, sino por el contrario, hacernos sentir bien porque somos seres, o mejor dicho, estamos en un cuerpo humano. Somos seres espirituales, pero viviendo en un cuerpo humano que tiene un alma. ¿Ok? Y esa parte almática siempre va a estar, no voy a decir contraria, pero sí como oponiéndose a las cosas que son del espíritu. Eso es una cosa que hay que saberlo, hay que estar centrado, hay que tener los pies sobre la tierra y saber que eso se va a presentar y que eso va a estar allí. Es como cuando una persona hace un proyecto, que todos los proyectos son positivos y no piensa en las cosas negativas. Eso es como ofuscar la mente y pensar en lo que nosotros podemos hacer y dejar de pensar en lo que los demás pueden hacernos. Ojo con eso. Fíjate, otra cosa bien interesante, como número 5, fue que mi trabajo como maestro, como pastor, como profeta, como predicador, es hacer que la palabra corra y sea glorificada. Ese es mi trabajo. Que la gente escuche o deje de escuchar, eso es otra cosa. Eso es ya hacer la parte que a nosotros nos corresponde y que los demás hagan lo que a ellos les corresponde. Creer o no creer, confiar o no confiar, escuchar o dejar de escuchar. Entonces dije también como número 6, las personas con su libre albedrío pueden tomar la decisión de escucharnos o no. Pero a la larga, al final del día, conocerán que hubo profeta entre ellos. Al final del día ellos dirán, wow, alguien nos los dijo y nosotros no lo escuchamos. Y como para finalizar, entre las cosas puntuales que hemos hablado hasta ahora, está, si las personas no nos escuchan, las cosas que están en el universo y las cosas que están en él, sí nos escuchan. Y ahí pusimos ejemplos de personajes bíblicos, tales como Noé, Moisés, Elías, el mismo Jesús y Pablo. Todos ellos, el mismo Dios en Génesis capítulo 1. El mismo Dios en Génesis capítulo 1 le habló las cosas. El hombre no había sido creado todavía. Y las cosas escucharon y obedecieron. El hombre con su libre albedrío escucha o deja de escuchar. Bien, esto grosso modo lo que hemos venido hablando, tocando cosas puntuales
de los temas anteriores. Ahora, ¿qué vamos a hablar hoy? Continuando con este tema de permanecer de pie. Permanecer de pie, hoy sería la tercera parte, porque así lo quiere Dios. El próximo domingo tal vez finalicemos con este tema, pero he querido darle, no voy a decir no usar la palabra larga, pero he querido darle énfasis, esa es la palabra, he querido darle énfasis porque algunas personas piensan que permanecer de pie es nunca doblarse, y eso no es cierto. Nunca caerse, y eso no es cierto. Permanecer de pie es simple y llanamente atreverse a levantarse después de cada caída. Y continuar. Bien, fíjate algo bien importante que vamos a hablar hoy. 3 cositas bien interesantes, lo vamos a hablar en 15, 20 minutos. Fíjate, permanecer de pie. Para permanecer de pie en el tiempo, hay que, entre otras cosas, asumir compromiso con uno mismo. Lo que podríamos llamar el autocompromiso. La autodisciplina. Nosotros a veces somos muy dados a cumplir los compromisos para con los demás, pero nos importa poco el compromiso con nosotros mismos. Nos hacemos un compromiso de alimentación, por decir algo. Que cosa difícil en este tiempo, pero por decir algo. Entonces violamos nosotros mismos nuestro compromiso. Tomamos el compromiso de hacer X o Y cosa y después, como es con nosotros mismos, no nos importa. Pero sin embargo sí cumplimos, entre comillas, los compromisos que tenemos con otras personas. Y yo quiero recordar el segundo mandamiento, o el tercero, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, primero tienes que amarte a ti mismo. Yo diría que este mandamiento es amarte a ti mismo, y así como te ames a ti, amar al prójimo. Ese sería un orden al estilo de José Silva, ¿no? Al estilo de José Silva, no tienen ustedes por qué copiarlo. El estilo mío es amarme a mí mismo, para luego con ese mismo amor, con que me amo a mí mismo, amar a los demás. Entonces, si yo asumo un compromiso conmigo mismo, un autocompromiso, en la medida que yo cumpla conmigo mismo, estoy en la capacidad de cumplir para con los demás. Sencillo. Entonces, permanecer de pie en el tiempo, es decir, en el tiempo, perdurable en el tiempo, no es otra cosa, mis amados hermanos y amigos, que es asumir el compromiso con uno mismo, un autocompromiso. Ahora, ¿cómo hacerlo? Que es la gran pregunta. ¿Cómo hacerlo? Entonces, yo les voy a decir el cómo hacerlo, cosa que no es fácil. Lo conversaba en la mañana de hoy con mi esposa. Le decía, le hablé de algunos puntos que he venido escribiendo y le pregunté, ¿es fácil? Y ella contestó, absolutamente no. Pero aunque no es fácil, es el compromiso. ¿Ok? Fíjate, lo primero que hay que hacer es esforzarnos. Esforzarse. Ahora, todos sabemos lo que es esforzarse. Esforzarse es ir más allá de nuestras propias fuerzas. Y cuando hablo de fuerzas, me refiero a las fuerzas físicas, psíquicas, biológicas, fuerzas económicas y muy especialmente a las fuerzas emocionales. ¿Por qué? Porque la emoción juega un papel sumamente importante en nuestras vidas. Y cuando la emoción, la parte psicoemocional que juega un papel importante en nuestras vidas, yo usaré esta palabra, nos perturba, vamos a usar esta palabra, hay esa guerra interna, esa guerra descomunal que hay dentro de nosotros. Los pensamientos vienen, se van, los rechazamos, en fin, hay una cantidad hay esa lucha interna. Cuando viene esa lucha psicoemocional,
hay que esforzarse por encima de ella, porque al dejar que ella nos controle, hacia donde nos dirija el pensamiento, o mejor dicho, hacia donde vaya nuestro pensamiento, allí dirigirá nuestros pasos, allí dirigirá nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo, nuestros pasos van hacia donde nuestros pensamientos o nuestra parte psicoemocional nos dirija. Por eso es que la parte psicoemocional debe o debería estar manejada y hasta controlada por el Espíritu de Dios. Por eso dice el libro de Romanos, capítulo 8, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¿Lo ves? Es mancomunado de que somos hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios mancomunado con el Espíritu nuestro da testimonio de que somos hijos de Dios, entonces ambos, puestos de acuerdo, tienen que hablarle a nuestra mente y a toda esa parte psicoemocional, a toda esa parte de pensamientos conscientes e inconscientes, para que puedan dirigir nuestros pasos. ¿Lo ves? Entonces, esforzarnos es ir más allá de nuestras fuerzas. Fuerzas, como dije antes, físicas, psíquicas, biológicas, nuestras fuerzas económicas. No puedo hacer tal cosa, pero es necesario hacer un esfuerzo por encima de las limitaciones económicas con el fin de permanecer de pie. En estos días, en una conversación informal, también con mi esposa, íbamos descendiendo por el ascensor y yo le dije, wow, tal cosa y tal cosa son una renta, mano. Wow, eso es. Y ella, con su voz, su calma, su amor, su entendimiento y su sabiduría, me dijo, sí, pero no hay que considerarlos como inversiones, porque sin esa inversión no habría el ingreso, poco o mucho, que pueda generarse de. Hay que guardar silencio, porque a veces esa parte psicoemocional que nos ve extraer y extraer cosas de nuestro patrimonio, no nos permite ver que esas cosas que extraemos las estamos invirtiendo en algo que va a redundar en ingresos posteriormente. Tal vez no son inmediatos, pero sí a la larga se manifestarán. Entonces, ese esfuerzo, repito, físico, psíquico, biológico, económico, emocional, hay que ir por encima de nuestras emociones. Ahora bien, hemos oído y hemos dicho en infinidades de veces la famosa frase, esfuérzate y sé valiente. Palabra que Dios le dijo al señor Josué, y el mismo pueblo posteriormente se lo repitió. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y eso lo hemos oído constantemente, pero se ha convertido en algo como que lo oímos, pero a veces en los momentos difíciles no lo escuchamos. Entonces, pero humanamente, oído con esto, porque los sobrenaturales, cuando hablo de los sobrenaturales con mucho respeto, los sobrenaturales no presentan nunca sus sus debilidades. Y eso no es que está mal, pero yo quiero decirte que humanamente hay que reconocer las ocasiones donde ni las fuerzas ni la valentía aparecen por ninguna parte. Es decir, esas fuerzas que nos dice que nos esforcemos y la valentía no aparecen por ninguna parte. Sin embargo, eso es lo que hay que hacer para salir de cualquier situación cuando adquirimos o asumimos un compromiso con nosotros mismos. ¿Lo ves? Porque cobardemente, con todo respeto decir esto, a veces
nos escudamos, nos escondemos y no permitimos que esa valentía y ese esfuerzo fluyan. Entonces no, como el compromiso es con nosotros mismos, ¿quién me va a reclamar? Nosotros mismos. Pero cuando nosotros tenemos un poco de conciencia, conscientemente en nuestra intimidad, debemos reconocer que humanamente la valentía y el esfuerzo no la hemos usado como la decimos. Cuando esto sucede, entonces nos damos cuenta que no nos estamos esforzando. Es decir, estamos desaprovechando el primer principio, la primera premisa que te estoy entregando hoy, con el fin de permanecer de pie, asumiendo el compromiso con nosotros mismos, que es, en primer lugar, esforzarnos. Es decir, por encima de las circunstancias, por encima de la parte física, psíquica, biológica, económica y emocional, superar, porque es lo que Dios nos dice en su palabra, es que el Espíritu tome control de esta parte emocional y le diga, sí, debemos, es necesario, es nuestro deber, con coraje, esforzarnos porque adquirimos un compromiso con nosotros mismos. Ahora bien, ser valiente, ¿qué es, pastor? ¿Será nunca tener miedo? Pues yo quiero decirte que el ser valiente no es sinónimo de no tener miedo. El ser valiente es que a pesar de tener miedo, a pesar de ese temor que a veces nos arropa, nos abruma, es atrevernos a hacer las cosas paso a paso, pensando, creyendo, confiando, esperando, viviendo en la expectativa de que lo que Dios nuestro Padre nos ha dicho se ha de manifestar. Alguien dirá, wow, pastor, pero ¿hasta cuándo vamos a esperar? Bueno, mira, eso es una buena pregunta y nos podemos leer el capítulo, capítulo 1 y 2 y hasta el 3 de Lucas, para que veamos que había una persona, ancianos de casi 100 años, que Dios les había dicho en su intimidad de que ellos iban a ver al Mesías. Y realmente no vieron al Mesías en su esplendor, pero vieron el nacimiento, la presentación del niño. Incluso creo que esta expresión que dice, ahora puedo cerrar mis ojos, puedo partir porque mis ojos han visto la gloria de Dios, han visto el cumplimiento. Eran unos ancianos. Entonces, si tú me preguntas hasta cuándo voy a esperar, yo te diría, bueno, hasta que haya el cumplimiento. Porque si el Padre te dio una palabra, esa palabra tiene cumplimiento. Lo vimos en los temas anteriores. Todo tiene cumplimiento. Todo tiene cumplimiento. Ahora bien, es ver esa manifestación de Dios en el asunto que de alguna manera Él nos ha prometido o nosotros les hemos presentado. Ahora bien, aquí está la palabra que el Padre Eterno nos da para respaldar este punto de esforzarnos. Ageo capítulo 2, versículo 4. Ageo, el profeta Ageo capítulo 2, versículo 4. Nos dice lo siguiente. Pues ahora Zorobabel, oído, nombre y apellido, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, sumo sacerdote, y cobre ánimo, pueblo todo de la tierra. Y trabajen. Y mira la expresión, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, Elohim Sabaoth. Entonces,
Fíjate algo bien interesante, le habla a Zorobabel, que para aquel entonces era el gobernador, le habla al sumo sacerdote y le habla al pueblo. Es decir, estamos viendo tres propuestas en un mismo texto. Y a los tres les está diciendo que se esfuercen y que cobren ánimo. ¿Lo ves? Le habla entonces a la gobernabilidad, le habla al sacerdocio y le habla al pueblo. Ahora, por supuesto, en aquel entonces todas esas cosas estaban bien alineadas: gobierno, sacerdocio, pueblo. Hoy día es que no existe eso. No existe ni en Venezuela ni en el mundo. Esa correlación, esa definición, gobierno, sacerdocio y pueblo, era una trilogía que estaba unida en un solo hilo, el hilo divino, un solo hilo. Por supuesto, hoy día no. Pero vamos a llevarlo a nuestras vidas. De alguna manera, usted y yo ejercemos un gobierno. Ejercemos el gobierno de nuestras casas, de nuestros hogares. Somos llamados a dictar las directrices de qué y cómo hacer las cosas para que haya un orden. Cuando, oído, nosotros tengamos un autocompromiso, y ese autocompromiso tenga como premisa este primer principio que le estoy dando, que es el esfuerzo, el esforzarse. No es que van a salir ya algunos por ahí, bueno, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacerlo, porque a nosotros nos encanta mandar. No, es una gobernabilidad que tenemos, ¿ok? En nuestros hogares, gobierno. Y acuérdate que la palabra gobierno tiene otro significado, no es tan solo dirigir, sino administrar y dar el ejemplo. Cosa que no se cumple ni en Venezuela ni en el mundo. El gobernador está para servir y aquí los gobernadores están para que les sirvan, le llamen señores, les brinden anuencia. Y el gobierno está para servir al pueblo y es el pueblo quien le sirve. El gobierno está para subsanar los problemas del pueblo y lo que hace es presionar al pueblo. Bueno, eso se ve aquí en Venezuela y se ve en el mundo. O sea, nada, no estoy diciendo una cosa del otro mundo, estoy simple y llanamente diciendo el orden que Dios establece en su palabra. Gobierno, sacerdocio, pueblo. Ay, qué tiempo es aquello, ¿verdad? Entonces, el gobierno de nuestros hogares, el sacerdocio, somos los sacerdotes de nuestros hogares. Pero también al mismo tiempo formamos parte del pueblo del hogar. O sea, sigo siendo un miembro del pueblo y en mi hogar sigo siendo un miembro del hogar. Sí, puedo tener gobernabilidad sobre la familia, sacerdocio sobre la familia, pero al mismo tiempo formo parte de la familia, soy un miembro más de la familia. Entonces, en ese trío de órdenes, o esa trilogía, en ese orden, Dios está estableciendo que hay que esforzarse, hay que ejercer un esfuerzo, hay que cobrar ánimo, hay que motivarse los unos a los otros para poder alcanzar las metas que como familia nos proponemos. Si el padre se propone una meta y la madre otra y los hijos otras, pues estaremos perdidos en el espacio. Ok. En segundo lugar, bueno, bien. En segundo lugar, primero, esfuérzate. Ya te expliqué cómo y de qué manera. En segundo lugar es tener empuje, señores. Tener empuje y continuidad cuando otros abandonan. Fíjate. El esposo, la esposa, a veces yo he oído esto, yo he sido consejero matrimonial por mucho tiempo y he oído cuando entrevistas a una pareja,
entrevistas al uno al otro, cómo se acusan el uno contra el otro y cómo el uno le echa la culpa al otro. Entonces, cuando la Escritura habla claramente de la ley del mutuo acuerdo, cuando el uno se caiga, mejor son dos que uno, porque cuando uno se cae, el otro lo levanta. Eso es cuando hay ley de mutuo acuerdo. Entonces, una persona no puede tener el empuje si no tiene el apoyo de la otra persona. ¿Lo ves? Entonces, tener el empuje y la continuidad cuando otros abandonan es más o menos lo que establece Salmo capítulo 20, versículos 7 al 8. Parafraseando ese Salmo, capítulo 20, versículos 7 y 8, yo lo escribí de la siguiente manera, parafraseándolo, respetando el origen, el núcleo, el sentido de la palabra. Allí dice: hay quienes confían en sus posiciones. Hay quienes confían en sus posiciones cuando habla de que algunos confían en carros y caballos. Hay quienes confían en sus posesiones, pero nosotros tendremos o tenemos memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros anteriormente y en eso confiamos. Voy a repetir esto. Porque es muy fácil a veces cuando estamos dilucidando cosas en nuestras vidas. Me sucede a mí, le sucede a usted, sucede en TNT, sucede en el mundo, sucede en la vida diaria. Cuando estamos dilucidando cosas en nuestras vidas, pareciera que se nos está cerrando el círculo, que el túnel no llega a su fin, no se enciende una luz y todas esas cosas están sucediendo. Entonces, uno de los dos, si esa persona no puede, uno tiene que recordar lo que Dios ha hecho. Traer a memoria lo que Dios hizo ayer por nosotros. Por eso el salmista dice, unos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros, en el nombre de nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Pero memoria de qué? De que eso pareciera no tener sentido. Traer a memoria lo que Dios hizo en el pasado por nosotros, bien sea en problemas económicos, problemas de pareja, problemas de enfermedad, insolvencia, X. Leemos en las Escrituras que cada vez que el pueblo atravesaba por situaciones de desánimo, de angustia, de situaciones adversas, en su andar diario, Dios siempre usó a alguien para recordarles al pueblo lo que él había hecho antes. Cuando el pueblo se quejó en el desierto, porque no tenían comidas o por cualquier situación, Dios les recordó por medio de Moisés y le dijo, oye, vale, te sacó con mano poderosa de Egipto, te trajo por el desierto, te dio vida, te alimentó, sanó tus enfermedades, tu ropa nunca se envejeció, el calzado de tus pies nunca envejecieron. Dios siempre estuvo presente. Entonces eso es tener a memoria lo que Dios hizo ayer por nosotros. Que pareciera que se nos olvidara porque se nos presentó un problema, se nos trancó la jugada, pues como se dice, se trancó el juego. Ajá, ¿y ahora qué hacemos? Cuando se te tranque el juego, mi querido hermano, mi querido amigo, recuerda que en otras oportunidades también se te trancó el juego y Dios apareció siempre con una vía. Dios apareció con una salida, porque Él siempre tiene algo en sus manos para abrirse paso y abrirnos paso en medio de las circunstancias. ¿No ves? Salmo 20 entonces, versículos 7 y 8, parafraseando. Hay quienes confían en sus posiciones, pero nosotros tenemos memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros y en esos confiamos. Luego dice, ellos flaquean y caen. ¿Quiénes? Los que confían en sus posesiones, pero nosotros nos levantaremos, significa que ya nos hemos caído y permaneceremos de pie. ¿No es?
Entonces es como una especie de garantía que Dios nos entrega hoy. Salmo capítulo 20, versículos 7 y 8. Dios nos entrega eso hoy para decirnos, si crees que se te está trancando el juego, como yo mismo lo he pensado infinidades de veces, a veces estoy sentado pensando, más que pensando, peleando en la mente, y se me acerca mi ayuda idónea, me dice, ¿sabes qué? Hoy estaba recordando, por lo menos hoy cuando estaba dándole las pinceladas al tema hoy en la mañana, ella se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Tú lo has dicho de una forma o de otra. O una forma u otra. Pero las circunstancias adversas vienen a nuestras vidas para hacer que nuestro músculo de la fe crezca y se desarrolle. Porque si las circunstancias adversas no vinieran, nuestra fe no tuviera con qué luchar. Y si no tuviera con qué luchar, no tuviera oposición, no creciera. Por eso es que los músculos que no tienen actividad se atrofian. Entonces Dios no permite que nuestros músculos de la fe se atrofien. Y por eso siempre hay actividades que nos hacen fortalecer nuestra fe. Y para eso es que vienen las circunstancias adversas. ¡Ting! Golpe tras golpe, enseñanza tras enseñanza, palabra tras palabra, pero siempre, siempre hay una palabra. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque ya dejamos de ser dos para convertirnos en uno. Seguimos entonces. Entonces, como número 3, con esto termino el tema de hoy, les dije que iba a ser corto. El tema es pensar como número 3. Entonces, primero, esforzarse. Segundo, tener el empuje y la continuidad cuando otros abandonan. Y tercero, es pensar en lo que otros no piensan. Es creer en lo que otros no creen. Es hacer lo que otros no hacen, aun y cuando nos parezca que vamos contrario a ellos por no ir acorde con lo que el sistema, el mundo nos está diciendo. Y por lógica, al hacer esto, pensar en lo que otros no piensan, creer en lo que otros no creen, hacer lo que otros no hacen, eso hará que nosotros veamos lo que otros no ven ni verán. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es pensar en lo que otros no piensan. Es creer en lo que otros no creen. Es hacer lo que otros no hacen, aun cuando nos parezca contrario a lo que el sistema está haciendo. Porque eso traerá como consecuencia ver lo que otros no ven ni verán. Ahora bien, ¿por qué dice usted eso, pastor? Porque todos somos iguales. Y cierto, el principio de igualdad, ¿sí? Todos somos iguales. Cierto. Pero la Escritura dice algo bien interesante. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero en Efesios capítulo 1, y es bueno que lo lea, versículo 13, y Efesios capítulo 4, versículo 30, entre otros muchos, pero esos dos solamente, nos dice que nosotros fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Entonces, tenemos un sello distintivo que nos hace diferente, que crea una diferencia. Que aunque los ojos humanos no lo vean e incluso nosotros no veamos ese sello, los ojos de Dios y de sus ángeles sí lo ven, aunque seamos iguales ante los ojos del mundo. Somos iguales, pasamos por los mismos avatares, estamos viviendo en la misma zona,
estamos comprando en el mismo, tal vez estemos en situaciones muy similares, pero tenemos un sello. Ese sello, con una vista panorámica, si nos pudiésemos colocar, salirnos del cuerpo y colocarnos arriba, miraremos que hay un sello, hay un distintivo. Ese distintivo que tenemos es lo que nos hace pensar diferente, hablar diferente, hacer las cosas diferentes y por ende ver cosas diferentes. Cuando los otros ven cosas normales, nosotros vemos más allá. Eso es, mis amados hermanos, las 3 premisas que yo puedo enseñarte el día de hoy para permanecer de pie, asumiendo un compromiso contigo mismo, asumiendo un autocompromiso. Sí, cumple los compromisos con los demás, pero primero cumple los compromisos contigo mismo. Y cuando hablo de ti, hablo de tu familia y hablo de esos compromisos que tú mismo adquiriste, que nadie te dijo que lo adquirieras y que hasta ahora no has cumplido. Si no has cumplido contigo mismo, no pretendas cumplir con los demás. ¿Por qué? Porque es amarte a ti mismo y con el mismo amor con que te amas, amarás a los demás. ¿Ok? Entonces concluimos por el punto de hoy, el tema de hoy. Interesante por demás, pero dije que iba a ser corto, pero muy preciso para ahondar y darle profundidad al tema con el fin de que lo podamos entender mejor. Y por eso solamente tres principios o 3 premisas te dejo hoy. El próximo domingo continuamos con las que restan, que son unas 4 más. Las vamos a profundizar y para que tengas un mejor sentido. Entonces, partimos donde permanecer de pie en el tiempo, que sea perdurable en el tiempo, hay que, entre otras cosas, asumir compromisos con uno mismo. Es decir, un autocompromiso. ¿Cómo lo hago, pastor? En primer lugar, esforzándote. Y ya te hablé del esfuerzo, el tipo de esfuerzo. ¿Ok? El tipo de esfuerzo, ¿cuál esfuerzo me estoy refiriendo? Número 2, tener el empuje y la continuidad, aunque otros abandonen. Aunque otros abandonen, tener esa continuidad, tener ese empuje. Y tercero, pensar en lo que otros no piensan, creer en lo que otros no creen, hacer lo que otros nos hagan, aunque nos parezca absurdo, por no ir acorde con lo que los demás hacen. ¿Ves? Porque nosotros, pero ¿cuál es el problema? Pero hazlo, ay sí, gran cosa. Por ejemplo, a mí en más de una oportunidad me han ofrecido algo y yo digo, no tomo eso, no tomo esta otra cosa. No como eso, no como otra cosa. Ay sí. Otros lo toman como, aunque parezca absurdo, usted cumpla su compromiso con usted mismo. Porque si no cumple contigo mismo, aunque creas cumplir con los demás, jamás lo harás. Porque estás violando el principio que dice, amar al prójimo como a ti mismo. Primero te amas tú para luego amar a los demás. Esto, sin lugar a dudas, nos llevará a ver lo que otros no ven ni verán. Ok, mis amados, hasta aquí, vamos a dejarlo hasta aquí y el próximo domingo vamos a concluir este tema, permanecer de pie. Bien desglosado, bien estudiado, hemos dado suficientes textos bíblicos para que usted corrobore lo que estamos diciendo, absolutamente fundamentado en las Escrituras, pero traído de las Escrituras para este tiempo, para un mejor vivir, para solucionar situaciones que día a día, cotidianamente estamos viviendo. ¿Ok? Sin meternos con doctrinas ni nada por el estilo, sino creyendo, confiando siempre que lo mejor de Dios en nuestras vidas ha de manifestarse. Así que hasta el próximo domingo, recuerda el código de honor, andar en la verdad, andar en la justicia, en rectitud e integridad de corazón,
procurando hacer siempre lo que a Dios nuestro Padre les agrada. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en tu vida, en la vida de tus familiares y sobre todas las cosas, su cobertura divina traiga todo lo que ella implica a tu vida. Te declaro muy bendecido. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos todos.